Piensa en 7 leyendas, 7 monumentos que nacieron para dejar al mundo con la boca abierta. Pero si hoy intentas buscar 6 de ellas, lo único que vas a encontrar son ruinas, ecos y leyendas. ¿Qué les pasó y cómo es posible que unas obras tan gigantescas que desafiaban la imaginación simplemente se esfumaran? En este video vamos a viajar en el tiempo para descubrir el destino de las 6 maravillas perdidas. Porque de esa famosa lista creada por viajeros griegos hace más de 2000 años, solo una sigue de pie. Y ojo, no era una lista oficial votada por un comité, era más bien como una guía de viaje, un top 7 de los sitios más espectaculares que un aventurero podía visitar. Eran monumentos a la ambición, al poder, al arte y a la fe. Pero el tiempo, los desastres naturales y la mano del hombre se encargaron de borrarlas del mapa. Vamos a desenterrar sus historias una por una y descubriremos a la única sobreviviente, la única que ha vencido a todos sus enemigos. Empecemos nuestro viaje en la isla de Rodas, en Grecia. Aquí, hace mucho tiempo se levantaba un auténtico gigante de bronce, el Coloso de Rodas, construido sobre el 280 a.C. para celebrar una victoria militar. No era una estatua cualquiera, era una representación del dios del sol, Helios, y con más de 32 metros de altura era tan alto como la Estatua de la Libertad, desde la base hasta la antorcha. Los barcos que llegaban al puerto pasaban bajo la sombra de esta figura imponente, un símbolo del poder de la ciudad. Pero su momento de gloria fue increíblemente corto. Solo 56 años después de su construcción, en el 226 a.C., un terremoto devastador sacudió la isla. Las rodillas del gigante se partieron y la estatua se vino abajo. Los habitantes de Rodas, aconsejados por un oráculo, decidieron no volver a levantarlo. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. El coloso no desapareció durante casi 900 años. Sus restos rotos quedaron en el suelo y se convirtieron en una de las atracciones turísticas más populares de la época. La gente viajaba de todas partes, solo para ver los pedazos de la maravilla caída. Su final definitivo llegó mucho después, en el siglo VII, cuando unos invasores árabes vendieron los restos de bronce como chatarra. Se dice que hicieron falta más de 900 camellos para llevarse todo el metal. Y así fue como terminó sus días el gigante que vigilaba el mar. Desde Rodas navegamos hacia el sur a la costa de Egipto, la gran ciudad de Alejandría. Allí se erigía una maravilla de la ingeniería, el Faro de Alejandría, construido en el siglo III a.C. en la isla de Faros. Fue una de las estructuras más altas del mundo, llegando a medir hasta 130 metros. No era solo un adorno, era una herramienta vital. Durante el día un espejo gigante reflejaba la luz del sol y por la noche una hoguera en la cima era visible a más de 50 kilómetros de distancia, guiando a los barcos al puerto más importante del Mediterráneo. Por cierto, de su ubicación en la isla de Faros viene la palabra faro. A diferencia del coloso, su destrucción no fue un evento único, sino una muerte lenta a lo largo de siglos. Varios grandes terremotos sellaron su destino. Terremotos en los años 956 y 1303 lo dañaron gravemente. Y finalmente, un último gran sismo en 1323 lo redujo a un montón de escombros. Sus piedras permanecieron en el lugar hasta que, en el siglo XV, el sultán de Egipto las usó para construir una fortaleza defensiva en el mismo sitio, el fuerte de Keipe, que todavía existe. Y aunque el faro desapareció en 1994, unos arqueólogos encontraron enormes bloques y estatuas en el fondo del mar, confirmando la grandeza de la luz que una vez guió a todo un imperio. Ahora pongamos rumbo a la actual Turquía, a la ciudad de Halikarnaso. Imagina una tumba tan lujosa que se volvió el modelo para todas las tumbas monumentales, el mausoleo.
Fue construido alrededor del 350 a.C., no por un rey, sino por una reina, Artemisia II, en honor a su difunto esposo y hermano, de nombre Mausolo. Con más de 40 metros de altura, el edificio era una mezcla de estilos griego, egipcio y licio, adornado con esculturas de los mejores artistas de la época. Era menos una tumba y más un palacio para los muertos, una declaración de amor y poder hecha en mar. El mausoleo aguantó más de 1500 años, sobrevivió a la conquista de Alejandro Magno y a los ataques de piratas. Pero al igual que el faro, no pudo con la fuerza de la naturaleza. Una serie de terremotos entre los siglos XII y XV lo fueron dañando hasta que se derrumbó. Su historia pudo terminar ahí, pero en el siglo XV, los caballeros de San Juan llegaron para construir un castillo. ¿Y de dónde sacaron el material? Desmantelaron los restos del mausoleo y usaron sus elegantes bloques de mármol para construir las murallas de su propia fortaleza. Hoy, algunas de sus esculturas están en el Museo Británico, y si visitas el castillo de Bodrum en Turquía, estarás viendo literalmente las piedras recicladas de una maravilla del mundo. Nos metemos ahora en el corazón religioso de la antigua Grecia, en Olimpia, la cuna de los Juegos Olímpicos. Dentro de su templo principal estaba la que para muchos era la obra de arte más increíble de la antigüedad, la estatua de Zeus, creada por el legendario escultor Fidias sobre el 435 a.C., esta estatua no era de mármol. Medía unos 12 metros de alto y representaba a Zeus en un trono majestuoso. Su cuerpo era de marfil y su ropa y su barba de oro puro. Imagina entrar en la penumbra del templo y encontrarte cara a cara con el rey de los dioses, con una figura que casi parecía respirar. Los escritores de la época decían que verla te cambiaba la vida, que captaba la esencia de lo divino. Su final es uno de los más trágicos. La estatua estuvo en Olimpia durante siglos, pero a medida que el cristianismo se extendía, los cultos paganos se prohibieron. En el siglo IV después de Cristo, la estatua fue desmontada y llevada a Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano. Allí la pusieron en un palacio, pero su nuevo hogar no fue eterno. Alrededor del año 475 después de Cristo, un incendio brutal arrasó el palacio y la obra maestra de Fidias, hecha de madera, marfil y oro, fue devorada por las llamas. No queda ni un fragmento. La imagen del dios se hizo humo y desapareció para siempre. Nuestra penúltima parada nos lleva de nuevo a Turquía, a la ciudad de Éfeso, donde estaba un templo tan inmenso que se decía que era la casa de una diosa en la tierra, el templo de Artemisa. No era un templo cualquiera, era enorme, con 127 columnas de mármol de 18 metros. Fue reconstruido y mejorado varias veces, financiado por reyes y visitado por millones de personas. Era el centro del culto a Artemisa, la diosa de la casa. Pero su destino quedó marcado por uno de los actos de vanidad más absurdos de la historia. En el 356 a.C., un hombre llamado Heróstrato, que no tenía ningún talento especial, decidió que quería ser famoso a cualquier precio. Esa noche le prendió fuego al magnífico templo. Su único objetivo era que su nombre fuera recordado para siempre, aunque fuera por destruir algo hermoso. Las autoridades, horrorizadas, no solo lo ejecutaron, sino que prohibieron mencionar su nombre bajo pena de muerte. La ironía es que la prohibición fue un fracaso total, y hoy su nombre es sinónimo de buscar la fama a través de la destrucción. El templo fue reconstruido por orden de Alejandro Magno, aún más grande y espléndido. Pero esta segunda versión tampoco duró. En el 262 después de Cristo, fue saqueado y destruido por una invasión de los godos. Hoy, solo una columna reconstruida se alza en un campo. Un triste recordatorio de la maravilla que fue quemada por el ego de un hombre.
Llegamos a la maravilla más misteriosa, la única de la que ni siquiera estamos seguros de que existiera: los jardines colgantes de Babilonia. La leyenda cuenta que los construyó el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. para su esposa, que echaba de menos las montañas de su tierra. Se describen como una especie de montaña artificial, con terrazas llenas de árboles, plantas y flores, regadas por un complejo sistema que subía el agua del río Éufrates. Un oasis verde en medio del desierto. Pero aquí es donde la historia se vuelve un susurro. A diferencia de las otras 6 maravillas, no hay ni un solo texto babilónico de la época que los mencione. Y las excavaciones en la antigua Babilonia, en el actual Irak, tampoco han encontrado pruebas definitivas. Esto ha llevado a algunos historiadores a pensar: ¿y si los jardines existieron, pero no en Babilonia? Quizás los cronistas griegos confundieron Babilonia con Nínive, donde se han hallado relieves de jardines muy similares. Si de verdad existieron, ¿qué fue de ellos? La ciudad de Babilonia fue conquistada por los persas en el 539 a.C. Con el tiempo la ciudad fue perdiendo importancia y quedó casi abandonada. Sin nadie que mantuviera su complejo sistema de riego, los jardines simplemente se habrían secado, muriendo poco a poco hasta volver a ser polvo. Se trata entonces de una maravilla fantasma, un sueño verde que tal vez nunca existió. 2 maravillas cayeron por el fuego, 3 no resistieron los temblores de la tierra, y una se desvaneció entre la guerra y el olvido. Y así llegamos a la única que le ganó la batalla al tiempo, la Gran Pirámide de Giza. Terminada sobre el 2570 a.C., es la más antigua de las 7 por más de 2000 años, y sin embargo es la única que podemos ver hoy. Entonces, ¿cuál es su secreto? Es simple y a la vez genial: su diseño. No tiene columnas delicadas ni adornos frágiles. La pirámide es, básicamente, una montaña de piedra hecha por el hombre. Está construida con 2.3 millones de bloques de piedra, algunos de hasta 80 toneladas. Su forma de pirámide es súper estable, con un centro de gravedad tan bajo que la hace casi inmune a los terremotos. Es una obra de fuerza bruta y precisión matemática. Aunque su brillante cubierta de piedra caliza fue retirada hace siglos para construir edificios en el Cairo, su núcleo masivo sigue ahí, intacto, desafiando milenios de historia. Al final, las historias de estas 6 maravillas perdidas nos dejan una lección muy clara. Por muy grandes que sean nuestras creaciones, son increíblemente frágiles. Nos enseñan que hasta las obras más espectaculares pueden acabar hechas polvo por el tiempo, la naturaleza o nuestras propias acciones. La Gran Pirámide no sobrevivió por ser la más bonita, sino por ser la más fuerte. Es un monumento a la eternidad, rodeado por los fantasmas de sus compañeras. ¿Cuál de estas 6 maravillas perdidas te hubiese encantado ver con tus propios ojos? ¿El gigante de bronce, el oasis en el desierto o la estatua de un dios? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones y acompáñanos para descubrir más curiosidades del mundo.